Vimos a continuación a Agustina De Vicenzi. Ella es redactora de la sección de Economía del diario Clarín. Placer enorme recibirte, Agustina. ¿Cómo estás? Silvio Sacomani te saluda. ¿Cómo estás, Silvio? Buenas tardes. Bien, muchas gracias por atendernos, Agustina. Muy No, amable. por favor. Bueno, algo anticipabas en relación a lo que aconteció con el índice de precios al consumidor el día de hoy con respecto al mes de abril, que arrojó un 2.8%, en un artículo que escribiste el 11 de mayo, que se publicó por lo menos el 11 de mayo en el diario Clarín, precisamente, donde destacás que no hubo aumentos generalizados en la segunda mitad del mes de abril. ¿Esto ha impactado en esta disminución abrupta, diría yo, de la inflación del mes de abril versus la del mes de marzo? Es una disminución abrupta, como decís, bien, porque habíamos tenido un marzo con un salto de un 3,7 que había arrojado el índice, bastante por encima de lo que habían sido los meses anteriores, en donde se venía con un camino de desaceleración, pero que después empezaba a acelerarse de a poco, ¿no? Uh-huh. Y ahí lo que se ve son varias cuestiones a analizar y que hay que tener en cuenta que explican un poco esta baja. Por un lado, la eliminación del cepo y también la presión que ejerció el gobierno nacional en el caso de las empresas de consumo masivo, como fue los fabricantes Unilever y Molinos de Río de la Plata, que son, digamos, los dos pesos más pesados en la industria. Recordarán ustedes que inmediatamente después de anunciada la medida, en el primer día hábil del levantamiento del cepo, aquel lunes de mediados de abril, hace ya un mes, las empresas alimenticias, junto con otras empresas, o sea, de consumo, fabricantes de productos de higiene y de limpieza y demás artículos, claro, empezó, podríamos decir, una suerte de especulación, sí, en la que no se sabía en ese momento qué iba a pasar con el dólar, cómo iban a reaccionar los mercados, y salieron a cubrirse algunas de ellas con aumentos que después terminaron siendo, en palabras del gobierno, desmedidos, excesivos, preventivos también. Claro, del 9 y 12%, oscilaban entre el 9 y el 12%, ¿verdad? Sí, fueron aumentos que al final no se terminaron aplicando. No los convalidaron los supermercadistas. Los supermercados no los convalidaron, y a partir de esa advertencia que se generó para el resto del sector con aquel tuit que hizo el ministro de Economía, Luis Caputo, bueno, empezó a haber una suerte de control interno en las empresas a la hora de, bueno, revisar sus políticas comerciales y ver si aplicaban una baja o no. Esto después ocurrió también con varias automotrices. Y en el sector, básicamente lo que dicen es que hubo de todo, porque esto estamos hablando específicamente de las grandes cadenas, pero hubo comercios de barrio donde sí se notaron aumentos de precios, pero quizás no fueron al ritmo de lo que habían ocurrido meses atrás, donde recordemos que también en las últimas semanas, porque además del cepo influyó el acuerdo con el fondo, dato no menor que un anuncio tapó al otro, podríamos decir, porque fue el mismo día todo, pero ahí había un tema que estaba pesando ya a comienzos de abril, que tenía que ver con mucha incertidumbre en torno al precio del dólar. No había precisiones todavía en ese entonces de qué iba a pasar con el acuerdo con el fondo, y el dólar se había acelerado en esas semanas previas a cuando finalmente se anunció el acuerdo. Entonces, había habido ya aumentos que muchas empresas habían aplicado y que al final después, bueno, con lo que terminó ocurriendo en los días posteriores, que se demostró que el dólar alcanzó cierta estabilidad más allá del alza o baja que pudo haber tenido un día puntual. Bueno, ahí se nota básicamente que esos aumentos que se habían anticipado se frenaron en abril. Y después un punto, ya para redondear la pregunta, importante, es que también en los precios que se denominan estacionales, y aquellos que tienen que ver con tarifas regulados, también hubo una baja, hubo una estabilización, sí, ¿no? Sí, hubo muchos precios que en ese entonces
se frenaron y afectó, no mucho, pero hay que decirlo también, la baja que hubo del 4% que dispuso YPF en los combustibles y que hoy, bueno, se retocó no por decisión de la compañía, sino por la actualización que hizo el gobierno de los biocombustibles. De los biocombustibles, exactamente, exactamente. Ahora, también mencionás en ese artículo que hay una disminución muy importante, si mal no recuerdo, en las 2 primeras semanas de mayo, con respecto al tema inflacionario en relación a alimentos y bebidas. Sí, hubo una desaceleración. Sí, aparentemente lo que las consultoras privadas registraron en los primeros días de mayo tiene que ver con aumentos que prácticamente fueron del 0%, algunas reportaron un 0,3%, ese es el dato en el que coincidieron, que para una primera semana de mes, donde muchas empresas se sientan a negociar con los comercios, con los distribuidores, suelen aplicar aumentos. Generalmente, el índice venía siendo más alto que ese 0,3% que las consultoras reportaron para esta primera semana de mayo, y que dijeron que fue el número más bajo, valga la redundancia, respecto de noviembre. O sea, desde noviembre hasta entonces se habían registrado subas mayores para una primera semana de mes. Después también hay una lógica que tiene que ver con lo que pasa, por ejemplo, en los mayoristas. El otro día, hablando con una fuente del sector, me contaba que ahí es diferente, se sientan a negociar precios de listas más ya promediando la segunda quincena e incluso durante la tercera semana de mes, porque la lógica es diferente. Pero si no, en términos generales, los aumentos suelen llegar a principios de mes cuando, claro, obviamente las empresas ven cómo terminó el pasado y cómo se perfila los datos de inflación del entrante, ¿no? Seguro. Te llevo a otro tema que, bueno, fue la noticia que más impactó en el día de ayer y que toma relevancia en el día de hoy, que tiene que ver con la eliminación de los aranceles para los celulares importados. ¿Sí? Quiero que me des tu mirada y a su vez el impacto que esto puede generar, que de hecho, bueno, ya tenés que la UOM está llevando adelante un paro por tiempo indeterminado en Río Grande, si mal no recuerdo. Y bueno, pero en todas las plantas de Tierra del Fuego. En todas las plantas de Tierra del Fuego, ¿no? Sí, exactamente, en todas las plantas de Tierra del Fuego. Pero bueno, quiero conocer tu mirada en relación precisamente a lo que te planteaba en un primer momento, a la eliminación total en 2 etapas, por lo menos, del arancel para los celulares importados. Bueno, y ahí hay que agregar también, porque claro, ayer cuando salió el vocero presidencial Manuel Adorni a dar la noticia, no había muchas precisiones que después se terminaron conociendo en el transcurso de la tarde. También se añadió que la industria nacional, o sea, los teléfonos que se fabrican aquí en la Argentina, van a tener también una rebaja de los impuestos internos. Ese es un dato también que hay que considerar. A ver, básicamente acá hay varias cosas a analizar. Primero, les contamos para los oyentes que no están en tema y no conocen tanto en profundidad cómo es el sistema de producción argentino de celulares. La mayoría está concentrado en Tierra del Fuego, provincia que ostenta beneficios fiscales bajo el régimen de promoción industrial. Es un régimen que ya lleva 50 años y que se ha ido renovando por diferentes periodos y que genera mucha controversia porque, hay una suerte de polémica en torno a él y de desprecio de la clase política y también de la población, en cierto sentido, a bancar esas rebajas impositivas que gozan las empresas radicadas allí, y que se traducen en un mayor costo fiscal para el resto, ¿no?, del territorio nacional. Pero a su vez, discúlpame, un paréntesis nada más, según Sturzenegger, ese régimen en la provincia de Tierra del Fuego lo que genera es una pérdida de 60.000 puestos de trabajo, de 60.000 empleos. Lo que quiso decir Sturzenegger hoy con ese tuit tiene que ver con que eventualmente se podría llegar a hacer un parque de diversiones, dijo, como por ejemplo hay en Nueva Zelanda, o sea, comparó la isla con Nueva Zelanda,
sobre este potencial que podría existir de transformar, reconvertir a la isla, con otro objetivo como puede ser un parque. Salieron varios, por empezar salió el gobernador Gustavo Meleza y senadores también y diputados a criticar sus dichos. Hoy la isla vive fundamentalmente de dos cosas: de la industria carburífera y también de la electrónica, que representa un 35% de su producto bruto, pero también está empezando a diversificarse hacia la pesca, hacia la hotelería. Bueno, y varios salieron a decir que ya hay parques nacionales para hacer diferentes actividades al aire libre, trekking, etcétera. Pero bueno, a ver, volviendo a eso, lo que él quiso decir es que habría un potencial de 60.000 empleos que la industria que la isla podría dar y que hoy no se está haciendo porque, según de vuelta sus números, habría 8.500 personas que se quedarían sin trabajo si se pone fin a la producción de electrónica. Acá es el rechazo al que yo me refería recién de buena parte de la población al régimen, de que muchos dicen, estamos bancando 43 millones de argentinos a 8.500 personas que viven en la isla. En concreto, y volviendo a la pregunta original, hay dos grandes grupos que fabrican celulares en la Argentina, que son Newsan y Mirgor. Fabrican los teléfonos de las marcas Samsung y Motorola, que se hacen íntegramente, por ahora, los modelos que ustedes encuentran a la venta acá en el país, se hacen allí. Después hay otras marcas de celulares como Xiaomi y otros que están empezando a venir importados, pero Samsung y Motorola hoy concentran las ventas en el mercado argentino, bajo estos dos fabricantes en Tierra del Fuego. Sí. Ayer salió el CEO de Newsan, Luis Gali, en el evento del IAF que se llevó adelante aquí en Buenos Aires, en el Centro de Convenciones, a ya advertir, un poco en línea con lo que la industria, la Cámara que es ADEFA, la Cámara de Fabricantes de Electrónica, había apuntado más temprano, y en línea con lo que el gobernador y otros políticos habían dicho también más temprano, de que va a ser más caro y más complejo producir celulares localmente. Eso respecto de la isla. A ver, creo que todavía faltan precisiones sobre cómo se va a instrumentar la medida. Hay que ver qué pasa también internamente dentro de las empresas, qué postura adoptan. Hay que ver este paro por cuánto tiempo se extiende. Dijeron que va a ser por tiempo indeterminado, pero bueno, hay que ver el impacto, la magnitud que va a tener toda esta repercusión. Y sí, lo que les puedo adelantar es que no va a haber un efecto inmediato en precios. O sea, a ver, yo creo, desde mi opinión, que esta medida que agarró por sorpresa a la industria, porque se venía hablando, pero para nada esperaban, por lo que me decían, que fuera a ocurrir ayer, tiene cierto tono electoral. Fíjense que además quien fue el encargado de darla fue el vocero presidencial, nada más y nada menos que Adorni, que está en plena campaña, faltando unas horas nada más para que empiece a regir la veda acá en la Ciudad de Buenos Aires, y que lo tiene a él como uno de los candidatos para este domingo. Y bueno, en definitiva, y acá lo importante que hay que pasar en limpio, es que los precios de los celulares todavía no van a bajar de precio considerablemente. Las empresas están diciendo dos cosas. Por un lado, que en el caso de los impuestos internos, este es un gravamen que se paga por anticipado. O sea, los teléfonos que hoy compramos, si ustedes van hoy a comprarse un celular, ese producto ya incluye en el precio de venta este costo que significa para las empresas, que es un impuesto en definitiva que hace más cara su operación. Entonces, esos productos que hoy ya están en venta ya pagaron ese impuesto. Lo que ahí hoy planteaban en la industria es, bueno, hoy empieza a regir, ahora no, cuando se publique el decreto en el boletín oficial, va a empezar a regir la norma. ¿Qué va a pasar con el impuesto interno para los fabricados en Tierra del Fuego? Porque no se sabe a partir de cuándo sería esa baja impositiva. ¿Les van a devolver los impuestos internos que pagaron por adelantado a los celulares? ¿Desde cuándo va a ser? Bueno, esas preguntas todavía no tienen una respuesta, por lo menos los fabricantes por esta hora todavía no tienen una contestación. Y otra cosa muy parecida es la que pasa con los teléfonos importados, porque los aranceles también, de vuelta, ya se pagaron. O sea, la mercadería de, por ejemplo, que está en camino, o el caso de un iPhone, que ustedes pueden encontrar por medio de revendedores o las firmas que son las autorizadas en el país para comercializarlos,
ya los trajeron habiendo Sí. pagado ese arancel. Ujú. Entonces, esos costos que a las empresas les implica ya están absorbidos en los precios de venta. Entonces, recién empezaríamos a ver una rebaja en los precios, dicen, a partir de acá a 2 meses. Creo que creo que va a estar bastante influido por el nivel de ventas que haya también, porque si la venta tampoco repunta, hasta que no haya una necesidad de recambio de stocks, las empresas van a tratar de vender todo eso que tienen, y todavía la venta de celulares viene retraída. Ahora el hot sale estaba empezando a motorizar un poco la demanda, pero bueno, tampoco es que se está vendiendo un montón. Y recién se empezaría a ver el efecto en el segundo semestre, y dicen que por completo se observaría una diferencia de precios más notable recién en 2026, cuando ahí van a pasar a ser a cero los aranceles, por lo menos ya con seguridad lo podemos decir en el caso de los importados. Claro, porque los importados tienen... que ahora, Claro, sí. claro, va a pasar de 16 a un Exacto. 8 en el momento en que se publique la norma en el boletín oficial, que esto tendría que ser mañana o pasado a más tardar, según prometió el gobierno, ya va a quedar para la semana próxima. Pero recién en el 15 de enero del año que viene va a pasar el arancel del 8 al 0. Entonces no vamos a ver de vuelta un efecto ya inmediato. Bien, excelente. Agustina, te agradezco mucho tu tiempo, ha sido muy clara. Es la primera vez que tenemos la posibilidad de dialogar y espero que no sea la última. Me ha gustado mucho escucharte. No, por favor, a disposición. Muchas gracias a ustedes por el espacio también. Gracias, Saludos. Agustina. Un beso grande. Hasta siempre. Adiós. Adiós, hasta luego. La escuchabas, Agustina De Vincenzi.